Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí en lo que es la quinta ya sesión del semestre. En esta ocasión tendremos al doctor Alfonso Díaz Furlón, que nos va a hablar sobre modelización en ciencias cognitivas y en neurociencias. Entonces, como siempre hacemos, pues tratamos de dar una semblanza corta del profesor para que lo conozcan los estudiantes y los profesores que están participando en el seminario. Es doctor en Ciencias, en Física Aplicada por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en el grupo de Gravitación y Física Matemática, la segunda en el Departamento de Física de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Realizó una estancia de investigación con el programa de estudiantes latinoamericanos del Laboratorio Fermilab, Batavia, Estados Unidos. Su línea de investigación en el área de física de partículas es el estudio de la física más allá del modelo estándar y modelos cosmológicos, y es miembro de la red PHY de altas energías del TENSA. Su línea de investigación en el área de ciencias cognitivas es la modelización matemática y computacional de procesos cognitivos, análisis de redes en pruebas psicológicas y procesos de aprendizaje automático de inteligencia artificial aplicados a la ciencia cognitiva. Adicionalmente, desde 2012 ha realizado investigación en áreas de procesos cognitivos y de aprendizaje de la lectura, ciencia y matemáticas. Ha impartido clases en la Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad de Anáhuac Puebla, la Universidad Iberoamericana en Puebla y en la maestría en Física en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido facilitador de diplomados para maestros en servicio en las áreas de matemáticas y ciencias. Ha escrito varios artículos en diversas revistas de competencia internacional. Asimismo es coautor de capítulos de libros y de un libro sobre cognición y lectura. Ha impartido seminarios en congresos, talleres, eventos nacionales e internacionales. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Psicología de la UAP, colaborador en la Maestría de Psicología Social de la misma facultad, colaborador de la Maestría de Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y coordinador del Grupo de Investigación de Procesos Cognitivos y Psicología Matemática del Centro de Memorización Cognitiva de la Facultad de Psicología. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y IBERMA. Entonces ya le damos paso al doctor Díaz Furlón y le damos las gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, regresar a mi alma mater es muy bonito regresar, volver a una plática y bueno, básicamente lo que les voy a platicar el día de hoy, lo quise plantear, aunque son 1 hora la charla, quise plantearlo más a nivel de tutorial para poder empezar a hacer algunas cosas, más que a nivel de conceptos así sueltos, ¿no? Entonces les voy a enseñar las bases de lo que nosotros estamos empezando a hacer ahora con la parte de neurociencias, pero desde hace ya un tiempo con la parte de ciencias cognitivas. Entonces les voy a platicar el uso de 2 software que, bueno, vienen comunicados entre ellos, que son Winbox con R, que los usamos en conjunto, y además la alternativa que es en Python, porque el problema de Winbox es que, bueno, como su nombre lo dice, es Windows. Entonces, si nosotros trabajamos en otro sistema, está OpenBox, pero la comunicación no es tan adecuada. Entonces, les voy a mostrar la librería que sirve en Python para hacer la misma modelización que se utiliza en Winbox. Entonces, es fácil de usar y es lo que les voy a platicar. Básicamente la charla va a versar en esto que está acá. Primero les platicaré qué es lo que entendemos por modelos cognitivos, qué es lo que se entiende por un modelo cognitivo, y después les voy a explicar por qué tenemos que hacer inferencia bayesiana, por qué tenemos que dar un brinco a trabajar con Bayes, que si bien es cierto tiene sus limitaciones, hay ciertas cosas que nos benefician bastante, particularmente desde el punto de vista en ciencias cognitivas, psicología. Les voy a explicar rápidamente a nivel muy básico la regla de Bayes, que son los factores de Bayes que ahora se utilizan mucho para hacer este tipo de análisis, y algunos ejemplos muy básicos nada más para dar entrada. Después les voy a mostrar cuáles son las distribuciones de probabilidad más útiles en la parte de ciencias cognitivas, porque bueno, es muy curioso cuando se habla en psicología, hablamos siempre de la distribución normal, porque tratamos de que todos los datos se parezcan a la distribución normal y pareciera que nada más existe esa, pero en realidad cuando nosotros hacemos modelos cognitivos es la que menos usamos. Entonces es interesante y les voy a mostrar cuáles son las distribuciones de probabilidad más usadas. Después les voy a mostrar rápidamente Winbox, les platico en 2 pasos cómo se instala, porque en realidad no se instala, nada más se baja la carpeta, se descomprime y se usa. Y después les voy a mostrar 2 ejemplos
Uno que hemos trabajado un poco más en cuestiones tutoriales, que es de memoria y retención, cómo podemos hacer un modelo predictivo y explicativo de memoria. Y después un ejemplo de electroencefalograma que me pareció interesante en el uso de Winbox. Y después les voy a mostrar dos paquetes de Python. No sé si conozcan este, me imagino que les será familiar. Bueno, ya se puso azul. Que es MNE, que es un programa para hacer cuestiones de Bueno, ahí está bien, no hay problema. Y PyMS3, que es para hacer las cuestiones de Winbox. Y después les platicaré un poquito de JAX para una alternativa adicional a estos procesos. Bueno, les quiero comentar una cosa que me parece importante. Una de las cosas que dice la APA, en estas cuestiones de la psicología y demás, es que no hay que meterse en problemas que les sean muy personales a uno para investigar. Sin embargo, resulta que es interesante si hay ciertos factores que llaman la atención y que se puedan estudiar de una manera cercana, pues, ¿por qué no de repente aproximarse a ellos? Y es la razón por la que me empecé a aproximar más a estos modelos cognitivos y ahora en neurociencias. Y les quiero mostrar la siguiente imagen, porque esta imagen para mí es muy importante que la vean y es importante entender por qué la estoy mostrando. Esta imagen es una imagen de una tomografía. Es una tomografía simple, ¿sale? Es un corte de la parte media del cerebro y no se alcanza a ver bien por la luz, pero lo que ustedes pueden ver es una zona un poco más oscura de este lado y de este lado es más claro. ¿Sale? De esta zona se ve una zona más oscura. Les quiero mostrar el mismo corte a la misma altura, pero en una imagen de resonancia magnética. Ustedes han visto imágenes de resonancia magnética, esa es una resonancia magnética, pueden ver la diferencia en el detalle, es el mismo cerebro tomado en una tomografía y tomado en una imagen de resonancia magnética. Bueno, ¿por qué es importante para mí mostrarlo y por qué me interesó el tema y por qué ahora me involucra más? Este es el cerebro de mi hija de 3 meses, que tiene un problema que aquí era identificado como una zona de falta de desarrollo, de falta de mielina, pero cuando se hizo la resonancia magnética lo que se detectó es que hay un quiste. Esa zona oscura que ustedes ven de ese lado es un quiste. Es un quiste aracnoideo que supuestamente tiene una situación no tan compleja, pero que afecta y provoca crisis epilépticas. Entonces, es una situación muy interesante porque a los 4 días de nacida se le hizo un electroencefalograma. Entonces, se ven estos picos en los cuales brinca. Y entonces uno, como con la formación de físico que uno tiene, pues ve datos, ve señales y pues uno quiere estudiarlas, ¿no? Entonces, no tanto la cuestión de las enfermedades, sino la señal, cómo se puede analizar. Entonces, esto es lo que me lleva a mí a adentrarme un poco más. De por sí ya uno estaba metido en estas cosas cognitivas. Eso como que uno lo hace motivarse más para entrar a estos temas. Entonces, no voy a platicar demasiado sobre estas cuestiones, pero también estamos tratándonos de meter en análisis que es demasiado fácil también en Python de resonancia magnética funcional para poder hacer algunas situaciones ahí. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que pensamos como un modelo cognitivo? Bueno, las ciencias cognitivas las dedicamos al estudio del proceso de la información que se da en situaciones como percepción, categorización, toma de decisiones, resolver problemas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo cognitivo, lo separamos de lo que hablamos siempre en psicología, en ciencias cognitivas, de un modelo estadístico. Un modelo estadístico que podría ser regresión, ANOVA, pruebas T y demás. Nosotros hablamos en modelos cognitivos desde principios de la cognición, desde principios de psicología cognitiva, desde principios de neurociencia, porque las ciencias cognitivas involucran no solamente esas dos, sino computación, ingeniería, matemáticas y demás. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a verlo esto? Bueno, estos modelos cognitivos nos ayudan a poder tratar de entender este proceso que se da de intercambio de información. Nosotros lo vamos a entender como un proceso de intercambio de información, de procesamiento de la información, de tareas complejas, de percepción, de aprendizaje, de cuestiones de memoria, de pensamiento, de predicción, toma de decisiones y podemos seguir con una línea bastante amplia sobre estos temas. El detalle interesante con estos, les voy a poner un ejemplo,
es este de acá, que es un problema de categorización. Este es un problema muy simple de categorización. Lo que ustedes ven en la pantalla son datos que nosotros tomamos como de entrenamiento, en los cuales se les pide, en este caso son a médicos, que distingan entre nodos que sean posiblemente tumores benignos, cancerígenos o simplemente no sea un tumor. Entonces lo que ellos hacen es categorizarlo en dimensiones que tiene que ver con el diámetro del nodo y con la luminosidad del nodo en la imagen. Entonces lo que ellos tienen que categorizar es en el entrenamiento y posteriormente se les da una generalización o un nuevo estímulo para ver en dónde impacta la nueva imagen. Entonces, estos son modelos muy simples. Hay dos modelos muy importantes de categorización. Uno de ellos es el modelo de prototipos, el otro es el modelo ejemplar. Depende de si el ejemplo anterior a la nueva generalización existe o simplemente es un abstracto. Entonces, de eso depende. Son modelos conexionistas basados en los modelos de procesamiento paralelo de la información, que son muy importantes en la construcción de modelos cognitivos ya desde hace mucho tiempo. Eso no es nuevo, ¿eh? O sea, le estoy hablando que estos son textos de los años 80 y los años 90. No es algo nuevo, pero que se está recuperando hoy por la eficiencia que tenemos hoy de cómputo y de simulación. Entonces, este es un ejemplo muy simple. Les digo, son diferentes dimensiones. Y este es un ejercicio que le llamaríamos en un tipo de compuertas lógicas un O exclusivo. No es un O inclusivo, es simplemente sí, no, pero no pueden ser ambas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que categorizarlo en distintas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos o qué es ideal en este tipo de análisis o de tipo de modelización? Podemos seguir con la parte clásica, hacer modelos clásicos estadísticos, pero lo interesante de hacerlo de la manera bayesiana es la siguiente. Bueno, primero quisiera rápidamente, porque me imagino que algunos de ustedes conocen el teorema de Bayes, lo han visto, simplemente es para ir ubicando algunas cuestiones de notación. ¿Qué es la regla de Bayes? En pocas palabras, es un método que nos permite interpretar la evidencia que nosotros obtengamos en el contexto de experiencias previas que nosotros tengamos, lo que le llamaban ellos las creencias previas. Entonces, esas creencias previas que se tienen se pueden actualizar, se pueden mejorar a través de la evidencia y eso lo que nos va a dar es una probabilidad posterior que es la que a nosotros nos interesa. Esta probabilidad posterior lo que nos dice, a diferencia de la estadística clásica, es que el valor real probablemente caiga en un cierto intervalo que se le llama intervalo de credibilidad. A diferencia de la estadística frecuentista, que es repetición, repetición, aquí lo que hacemos es básicamente ir eliminando candidatos a partir de todas las posibilidades que hay para quedarnos con la que sea más posible. Entonces, aquí rápidamente, ¿cuáles son los elementos de la regla de Bayes? Bueno, la probabilidad condicional, yo la expreso aquí de esta manera, donde nosotros tenemos estos dos puntos que les llamamos XT, YT. Entonces, esta es una probabilidad condicional y además tenemos esta que es muy importante, que es la probabilidad conjunta, que lo entenderíamos con esta parte de la intersección, ¿no? Entonces tenemos esta parte de la probabilidad condicional. Adicionalmente, bueno, si nosotros utilizamos, ya no quiere pasar. Ok, si nosotros tenemos la regla del producto, lo que podemos encontrar es básicamente, déjenme ver si no fue una más. Sí, perdón. Nosotros podemos ver, déjenme regresar una anterior, podemos ver que si nosotros hacemos la regla del producto, nosotros nos puede llevar a esta parte, que también es muy importante, de la ley de la probabilidad total, que básicamente es la ley de la suma, y es un proceso de sumar sobre todos los posibles estados de la variable en cuestión, por ejemplo en este caso sobre todas las X, para nosotros obtener la probabilidad marginal, que es muy importante porque en Bayes a veces se le llama erróneamente la evidencia. Y eso es importante diferenciarlo porque no es la evidencia. Vamos a verlo con un ejemplo, que esta marginal, esta probabilidad marginal, lo que tiene que decir es la probabilidad de cierto evento, de cierto suceso, sin que se modifique nada adicionalmente. Pero no es que sea evidencia, no es que nosotros la recolectamos como evidencia. Bueno, ese es lo que nosotros tenemos, la regla del producto aplicada con la ley de la suma y nosotros obtenemos esta marginalización. Si nosotros obviamente tenemos el caso continuo, lo que tenemos es la integral. Y finalmente, si nosotros juntamos todos estos elementos y además sabiendo que la probabilidad conjunta es lo mismo la probabilidad conjunta de y con x que la de x con y,
es básicamente esa intersección, lo que nos lleva es a este famoso teorema de Bayes, que es realmente simple. La forma de la estructura de Bayes es realmente simple. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, piensen que nosotros cortamos la distribución de probabilidad, que la cortáramos en rebanadas, ¿sale? Entonces tomamos una rebanada de ellas y nos preguntamos, ¿qué pasaría si nosotros queremos encontrar la probabilidad de cierto parámetro dado un cierto punto específico de esta distribución? Pues nos lleva a esta regla de Bayes, donde, les repito, esta es la distribución de probabilidad de Y, que es previa, que es nuestra experiencia previa, lo que le llaman el prior, y esta parte de acá es lo que le llamamos la función de verosimilitud de Y, es decir, la probabilidad de los datos dado el parámetro, que eso no nos interesa, pero es importante saberlo. Y la otra, que le llamamos la P de XT, que es la que está acá abajo, les decía, es la verosimilitud marginal, y a veces, por eso en comillo, se le llama evidencia, pero en realidad no es la evidencia, ¿ok? La evidencia viene en esta parte de acá, en la parte de la verosimilitud. Esa de ahí es la probabilidad de los síntomas sin nada más, ¿sale? Eso no es evidencia, eso es en la población en general, ¿cómo estarían? Y para eso les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. ¿Okay? Bueno, una cosa importante que hoy hacemos en modelización es no solamente tomar la regla de Bayes, sino tomar lo que le llamamos los odds, ¿sale? Esas posibilidades, estas divisiones entre las probabilidades, y una que nos interesa mucho pues es esta, ¿no? Es la probabilidad posterior, que viene dada por las dos probabilidades de dos modelos en competencia. Particularmente lo aplicamos cuando tenemos hipótesis nula e hipótesis alternativa. Los modelos en competencia serían esos, el modelo nulo y el modelo alternativo. Los ponemos a competir, bueno, competir es una palabra extraña, ¿no? Los ponemos en comparación con respecto a los datos y lo que obtenemos es algo muy importante que se le conoce como factor de Bayes. El factor de Bayes es básicamente este cociente entre las verosimilitudes de ambas hipótesis, de la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, o como lo quieran ustedes tomar, hipótesis 1, hipótesis 2, no necesariamente tiene que ser la nula y la alternativa, y esto lo que nos hace es cuantificar el grado en el cual una hipótesis es mejor que otra. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con la siguiente nomenclatura. Si nosotros tenemos que el factor de Bayes es del orden 1, bueno, eso quiere decir que los dos modelos son similares, entonces no hay evidencia. Entonces no podemos decir nada acerca de ese proceso. Si nosotros tenemos que el factor de Bayes vale de 1 a 3 o 1/3, pensando que el de abajo es el más grande, decimos que la evidencia es de tipo anecdótica. Y eso es importante, lo hemos visto mucho en psicología. ¿Por qué? Hoy en psicología tenemos un problema de replicación. Muchos de los experimentos clásicos de la psicología no se han podido reproducir. Les estoy hablando que de un total de 100 experimentos en psicología clásico, se han podido reproducir alrededor de 20, 25. Los demás no se han podido reproducir. Y una de las cosas es que están todos ellos, o la mayoría de ellos, basados en la estadística clásica, donde ellos lo miden con P menor de 0.05 y empiezan a hablar de la significancia estadística. Hoy ya sabemos por diferentes procesos que eso no es válido. Es más, hemos tomado, con un programa que se llama JASP, hemos tomado artículos clásicos que ya están determinados a P menor de 0.05, hemos metido su información, sus datos, y cuando lo hacemos, a nivel Bayes, lo que vemos es que es una evidencia anecdótica. O sea, que ni siquiera pueden declararlo como una evidencia real, sino que es una evidencia anecdótica. Y así seguimos. De 3 a 10, una evidencia moderada. De 10 a 30 ya tenemos una evidencia fuerte. De 30 a 100, una evidencia mucho más fuerte. Y acá tenemos una evidencia extrema. De los dos lados, ¿eh? Si nosotros tenemos que el modelo más fuerte es el modelo de abajo, en este caso siempre lo ubicamos como la hipótesis nula va abajo. Entonces, lo que podemos ver es esta fortaleza. Y esta convención se ocupa ahora en los nuevos software que son de licencia libre, como son JASP, como son Jamovi y otros más, que nos permite hacer análisis bayesiano de lo que son pruebas clásicas como la prueba T, ANOVA y demás cosas. Podemos hacer los análisis ya de tipo bayesiano. Bueno, entonces para eso quiero ilustrarlo con un ejemplo muy, muy sencillo que tomé del blog de Julia Galef, que dice así, y me pareció muy bonito, es un ejemplo muy, muy bonito, porque aparte un estudiante de estas carreras se identifica. Dice que vas caminando por la universidad, imagínense que vamos caminando aquí por la UAP, y nos encontramos a José. Y platicando un rato con él, notamos que es un poco introvertido, tímido, ¿ok? Y entonces la pregunta es, si tuviéramos que hacer una adivinanza en ese momento, es, ¿qué es más probable? ¿Que José estudie matemáticas, física, o que estudie
administración o derecho. Entonces, esta pregunta ya se ha hecho y el contexto, la mayoría de la gente contesta que es más probable que estudiara matemáticas o física. Es como una personalidad un poco más ad hoc de estas carreras. Sin embargo, hay una pregunta que es muy importante aquí y para el pensamiento bayesiano, que es, bueno, ¿cuántos estudiantes hay de física, de matemáticas con respecto a derecho y administración? Es decir, ¿cuáles son más estudiantes? Entonces, aquí lo que podemos pensar, esto es una mera conjetura, que los estudiantes de Derecho y Administración son una proporción de 1 a 20 con respecto a los de Física. Más o menos. Estoy a lo mejor elevando el número, a lo mejor es 1 a 10, no sé, pero estoy pensando en 1 a 20 para exagerar un poco el ejemplo. También vamos a considerar otra cosa. Este de acá, ahorita les voy a decir cuál es el nombre, tiene que ver con las probabilidades previas, nuestra creencia previa, ¿sale? Esta de acá, vamos a pensar que 60% de la gente que pertenece a física y matemáticas es tímida, mientras que la gente que pertenece a administración derecho, solamente el 15% es tímido. Esto nuevamente lo que le llamamos son esta verosimilitud de la información, de los datos. Entonces nuevamente les digo, 1 a 20 es lo que nosotros le llamamos los prior, las posibilidades anteriores, previas. Y esto le llamamos las razones de verosimilitud. Entonces, si nosotros hacemos estas probabilidades posteriores tomando esta consideración, lo que vemos es que José tiene 5 veces más posibilidad de ser de administración que ser de física. Es una proporción 5 a 1. O sea, en realidad el problema es que tenemos que considerar no solamente la evidencia, sino también nuestro conocimiento previo de las cosas. Esto sirve para un montón de cosas, para cuestiones climáticas, económicas y demás. Pero voy a darles un ejemplo más concreto. Vamos a pensar en una enfermedad. Pensemos que es una enfermedad extraña que aparece en la población. Y supongamos que la probabilidad de que exista esta enfermedad en la población es de 1 en 1000. ¿Sale? Pensemos que esa es la probabilidad. Vamos a tomar un parámetro. Lo convencional en Bayes es tomar la letra teta para buscar ese parámetro. Entonces tomamos a teta como el parámetro y lo vamos a identificar así. Teta igual a 1 si la enfermedad está presente en la persona. Teta igual a 0 si no está presente, si está ausente la enfermedad en esa persona. Y esta es la probabilidad de que teta igual a 1 es 0.001. Eso es a lo que la gente le llamaría esta parte del prior. ¿Sale? Esa experiencia previa, esa creencia previa que nosotros tenemos de la enfermedad. Muy bien, ahora vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuál es esta base? Bueno, nuevamente, si seleccionamos al azar a una persona, esa persona va a tener la enfermedad, es 1 en 1000. ¿Ok? Ahora vamos a pensar en las pruebas que se pueden hacer. Pensemos que tenemos una prueba médica que tiene una tasa de éxito de positivos del 99%. Es decir, que si la persona tiene la enfermedad, entonces la prueba es positiva. Eso es lo que significa ese 99%. ¿Sale? Si la persona tiene la enfermedad, entonces da positivo. ¿Ok? Bueno, y lo identificamos de esta manera. Es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la condicional? Es que la prueba sea positiva, dado la enfermedad. ¿Sale? Y eso es importante decirlo, porque aquí no estamos midiendo la enfermedad dada la prueba, sino que estamos midiendo la prueba dada la enfermedad, que eso es lo que no nos interesa. ¿Sale? O sea, si nosotros vamos al médico, a nosotros no nos interesa la probabilidad de tener los síntomas dada la enfermedad. A nosotros nos interesa la probabilidad de tener la enfermedad dado los síntomas. ¿Sale? Entonces, esta es una probabilidad simplemente de la prueba, que es 0.99. Estamos hablando que, y aquí es muy interesante porque esta cuestión de los números grandes que el otro día platicábamos con el doctor Enrique, acerca de cómo hay un error cuando se manejan los números grandes, cuando pareciera que ya el 99 pues, es suficiente para determinar que tienes la enfermedad. E incluso yo he hecho el ejercicio con mis estudiantes allá en la facultad de preguntar, a ver, haces una prueba de VIH, la pregunta es, ¿sale positiva? ¿Tienes VIH? Bueno, la respuesta, y lo dice el mismo análisis, es tiene que corroborarse con una segunda prueba. Entonces, en realidad aquí no es que tengas VIH porque salió positivo, porque hay una parte que hay que considerar importante, que es los falsos negativos. Entonces, pensemos que esta prueba tiene un 5% de probabilidad de que, a pesar de que no tenga la enfermedad, salga positivo. ¿Sale? Entonces, esa le vamos a llamar simplemente la probabilidad que la prueba sea positiva, dada que no existe la enfermedad. ¿Sale? Y esa va a ser de 5%. ¿Okay? Entonces, si nosotros tomáramos una persona al azar, le administramos la prueba y la prueba sale positiva, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona
tenga la enfermedad. Más o menos, ¿qué número creen que sale? ¿Mande? 0.5. Bueno, lo metemos en Bayes. La probabilidad de tener la enfermedad, dado que salió positivo la prueba, es del 1.9%, 2% más o menos. Es decir, a pesar de tener un elemento que dice que es positivo a la enfermedad, la probabilidad de tener esa enfermedad es muy baja. Una enfermedad rara, claro, donde estamos hablando que es 1 en 1000 en la población, pero que además tenemos que tomar en cuenta que la prueba tiene un 5% de error. O sea, la prueba no está libre de error. Entonces, eso es importantísimo, porque eso nuevamente, VIH no es una enfermedad tan rara, y sin embargo, la probabilidad de tener VIH después de una prueba positiva es baja. Entonces, hay que ver una segunda prueba. De hecho, si algunos de ustedes se han hecho alguna vez una prueba de VIH, hasta abajo dice, corroborar con la prueba fulana de tal. Eso es lo que dice, no dice tienes VIH. Entonces, es importante, porque si uno va al médico y el médico irresponsablemente le dice tienes VIH, entonces tiene que corroborarse. Pensando que hay una posibilidad de 5% de que haciéndote la prueba, ¿qué probabilidades hay que haciéndote la segunda vez y te dé positivo? Como estamos hablando básicamente, Bayes lo que va haciendo es actualizando su probabilidad. O sea, si tú tomaste como tu prior, 1 en 1000, si tú haces la siguiente prueba, ahora tu prior es este. ¿Sale? O sea, tu prior se vuelve el posterior que tú obtuviste. Entonces, lo que vas haciendo es que vas actualizando constantemente el posterior. Así que va a aumentar la... Sí, claro. Exacto. Seguimos en lo mismo. O sea, nunca podemos decir en precisión del 100%, tienes tal cosa. ¿El segundo cálculo cuánto daría? ¿Lo has hecho? Nunca he intentado hacer el segundo cálculo, pero obviamente sube porque estamos hablando ya no estamos hablando de 1 en 1000, estamos hablando de 1 en 100, entonces ya estamos hablando distinto. Eso no quiere decir que la prueba no sea útil. Claro. Porque lo que dice es que si en realidad si lo tienes, pues es muy probable que te esté avisando de que sí. Exacto. Sí, lo que tienes que hacer acá, y eso es lo que es más responsable, en todos los casos, sea cáncer, sea SIDA, sea lo que sea, es que se tiene que corroborar. ¿Sale? Y corroborar no significa probar, sino simplemente fortalecer la hipótesis de que existe la enfermedad. Y eso es importante. Y aquí por eso esto se va actualizando. Prior, se toma el posterior del que sigue. Entonces eso es muy importante. Y eso es importante a lo que nosotros nos vamos a referir. Y aquí simplemente hago un rápido repaso de algunas distribuciones de probabilidad que se usan. Me imagino que todos ustedes las han escuchado, no sé si las han visto cómo se formulan, pero bueno, estas son las que más se ocupan cuando hacemos modelización bayesiana. Bueno, la binomial es de cajón, pero las que son, digamos, raras en el sentido de no son tan comunes de usar, bueno, la distribución beta, gamma y la de Weibull. Esa es increíble. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo donde se ocupa esta, que aparte, bueno, en realidad beta, si nosotros tomamos, y la gente lo hace así, beta 1,1 es una distribución uniforme. Yo tengo como mala suerte con eso. Gracias. Beta, si nosotros tomamos beta de 1,1, es una distribución uniforme. Entonces la gente está tratando de decir, no vamos a tomar distribuciones uniformes, tomemos distribuciones beta, para que entonces lo único que vamos actualizando sean los parámetros, y entonces va subiendo y va haciéndose una campanita. ¿Sale? Entonces, beta en 1,1 es lo mismo que una distribución uniforme. Y otras que se ocupan mucho son las distribuciones gamma y las distribuciones de Weibull. Ahorita les voy a enseñar el ejemplo de dónde. ¿Sale? ¿Por qué les muestro esto? Porque nosotros cuando hagamos un programa, un código, para nosotros poder modelizar algún proceso, tenemos que ver cuál de estos va a funcionar mejor como el prior de la información que le voy a inyectar al proceso. Por ejemplo, ¿cuál de estas me va a representar mejor el estado mental de un joven con respecto a su memoria? Es decir, antes de hacer un ejercicio de memoria, ¿cuál es el que mejor representa la memoria? Entonces, nosotros tenemos que escoger adecuadamente estos. Claro, ahí es donde viene el ataque a Bayes, porque prior pareciera demasiado subjetivo. O sea, entonces tú tienes una libertad de escoger lo que sea. Sí y no, porque tiene que estar fundamentado en
todos los conocimientos que tú tengas de esa variable. O sea, no es decir nada más, mira, tienen tal estructura, entonces es una distribución normal. No, tienes que ver cuáles son todos los componentes que te harían componer ese prior. Se le llama creencia, pero no es la misma creencia como cuestión de fe, es una creencia basada en un montón de hechos bien establecidos, ¿no? Entonces, en esta parte les muestro rápidamente este programita de Winbox, que en realidad si ustedes ven la licencia debe ser de hace 2, 3 años, o sea, no es una cuestión nueva, de hecho no se ha actualizado tanto, pero la gente ya no le vio necesidad porque ahora tienes esta compensación con R o con Python que los puedes ir comunicando y ya no tienes que actualizar tanto el programa, sino más bien vas construyendo alrededor de él. Entonces, básicamente esta es la página, ustedes entran acá y la instalación es de las instalaciones más fáciles del mundo, porque antes no estaba esta zona, nada más estaba esta parte, entonces lo que tenías que hacer era bajar Winbox, poner el parche para que fuera libre la licencia. Hoy no, este ya directamente tiene ya el parche, entonces cuando tú bajas se baja una carpeta en zip, descomprimes en donde más te convenga, ni siquiera tiene que estar en un lugar en especial, yo lo tengo en mis documentos. Abres la carpeta y ahí va a estar este símbolo de acá, doble clic, se abre el programa. O sea, ni siquiera hay que instalarlo. Doble clic y se abre el programa. Y ahí ya empiezas a trabajar. Y una vez que lo tienes en tu máquina, cuando trabajas en R, ahorita les voy a mostrar cómo, cuando trabajas en R, simplemente mandas a llamar al programa desde la carpeta en donde está. Entonces, es simplemente una orden ahí que se da. Entonces, les digo, es demasiado sencillo, no voy a atorarme en eso, es muy fácil. Entonces, voy a hablarles de este primer ejercicio. En psicología, tradicionalmente, estas cuestiones de la memoria han sido un tema importante para estudiar. Cómo la gente memoriza, cómo ocupa este proceso de memoria para trabajar. Entonces, han habido experimentos y experimentos y experimentos con respecto a eso. Y antes de comenzar, les doy una anotación para que nos adaptemos a este lenguaje nuevo. Y decimos así, bueno, nosotros vamos a tener nodos que van a ser circulares o en cajas. Claro, es la convención más estándar, porque obviamente hay gente que no le gusta esta. Es un poquito como a Feynman, que no le gustaban como hacían otros el cálculo y inventó el suyo. Entonces, hay gente que lo adapta, pero esta es la estándar. Nosotros tenemos lo siguiente. Esta es una estructura en la cual vamos a tener estas cajas y además una estructura de flechas que nos señalan la dependencia que hay de las variables, ¿sale? Entonces, por ejemplo aquí, las variables continuas se representan en círculos, las variables discretas se representan con cuadros. Eso es importante decirlo, ahorita van a ver un ejemplo. Las variables observables las llamamos con nodos sombreados, mientras que las no observables las ponemos sin sombrear, ¿sale? Entonces, esta sería una variable continua de tipo no observable. Y las de abajo serían unas variables discretas de tipo observable, ¿sale? Además, tenemos variables estocásticos o variables deterministas que las ponemos como nodos simples o, imagínense que este tuviera otro circulito adentro con un doble borde, ¿sale? Entonces, vamos a tener de esta manera. Un ejemplo muy simple. Aquí tenemos un parámetro de interés θ, que lo tomamos como una variable no observable. Es que por lo regular no las vemos, ¿sale? Entonces, es una variable no observable, puede ser depresión, memoria, inteligencia, demás, no las vemos. K es el número de éxitos, es algo que sí observamos, es una variable aparte de tipo discreta, ¿sale? Y tenemos el número de ensayos N, que también sigue siendo una variable observable de tipo discreta, ¿ok? Este es el pedacito, lo que le llaman en programación el chunk, ¿verdad? Del programa. Lo que nosotros hacemos es generar en Winbox el modelo y lo generamos así. Ponemos model, abrimos llaves, y ponemos aquí, los comentarios van con gato, y decimos, ¿cuál es la distribución previa de esta tasa de θ? Decimos que θ, aquí se sigue una distribución beta 1, 1. Eso quiere decir que θ va a seguir una distribución uniforme, ¿sale? Y además le decimos que los conteos en la variable k, que son los éxitos, es una variable binomial, porque estamos pensando éxito y fracaso, ¿no? Entonces, una distribución binomial. Se hace este código, se mete al programa, se le dan algunos valores adicionales a lo que son n y demás cosas y resulta algo que les voy a mostrar un poco más adelante. Pero eso es nada más para acostumbrarnos. Eso es lo fácil. Ahora vamos al de memoria, que ese es el bonito. Y el que les voy a mostrar es muy sencillo y está mal, pero lo aclaro porque lo dejo dicen como trabajo para el lector, ¿sale? En el sentido de que quiero que piensen cuál sería la
la modificación que le tendríamos que hacer a este modelo para que resultara lo correcto. Y les voy a platicar cómo es este modelo incorrecto. Entonces, nuevamente, esto de retención de memoria ha sido clásico. Los experimentos tradicionales que se hacen es, se escoge un número de personas, se les da una lista de palabras, colores, números, qué sé yo, y les piden que los memoricen en cierto tiempo, y después se les van preguntando de cuánto se acuerdan en diferentes etapas de tiempo. Puede ser una semana, un mes, un año y ver cuánto se acuerdan. Eso es lo tradicional, siempre se ha hecho así, ¿sale? Y bueno, y se sigue haciendo de esa manera. Entonces vamos a pensar, yo el ejercicio lo hice con 4 personas, de las cuales de los 3 primeros conozco todos sus datos, excepto el último, y de la 4ª persona no conozco ninguno. ¿Por qué? Porque este modelo que vamos a hacer nos va no solamente a explicar el patrón que sigue, sino además nos va a predecir cómo sería ese 4º participante si tuviéramos sus datos. Es decir, es un modelo que nos va a predecir qué va a pasar, ¿sale? Entonces, nuevamente se les pone en esta lista de preguntas y se les hicieron en distintos tiempos. Aquí los tiempos fueron del 1 al 200 en tiempos de minutos y demás, ¿sale? Bueno, entonces el modelo más sencillo que se utiliza para modelos de memoria es un modelo de decaimiento exponencial. Es un modelo así de simple, o sea, se pide que este sea claro, estamos todos de acuerdo que es un modelo muy simplista y que obviamente ahí le faltan muchas cosas, es simplemente para ilustrarlo. Esta probabilidad de que la recuerde, este parámetro teta es la probabilidad de que recuerde el reactivo y está entre 0 y 1, obviamente, como debe ser. Beta menos ahí, ¿no? Beta menos. O sea, quiere decir que va aumentando la probabilidad, no entiendo. No, es un decaimiento que está puesto acá y esta beta, como lo digo acá, es un parámetro de una línea base, que es el recuerdo que se asume incluso después de un largo periodo de tiempo. O sea, hay palabras que siempre las va a recordar. La curva de memoria normal. Sí, una curva de memoria normal, ¿sale? Y esta alfa es la que va a decirnos cómo va a decaer la información que nosotros tengamos. Particularmente se usan palabras que no sean demasiado raras, porque es más difícil recordar palabras extrañas, pero también que no sean muy comunes, porque si no, entonces estamos pensando si el participante las tiene aprendidas, que es un proceso que tratamos de evitar cuando usamos ejercicios de memoria, o por ejemplo, cuando hicimos el que vino a presentar aquí Mayren, cuando hicimos el ejercicio de entrenamiento para la percepción, lo que tratamos de evitar es que la gente se aprendiera los rostros, porque a nosotros no nos interesa que se lo aprendan, sino que sea un ejercicio nada más de reconocimiento. Entonces, nosotros tenemos este modelo y lo metemos como tal. Y este es el diagrama. Si ustedes pueden ver esto que era muy básico, esto de acá es una moneda. Este es un lanzamiento de una moneda. ¿Sale? Es el tantas caras, tantas cruces, el número de ensayos y lo que queremos es la probabilidad de caras. Esta es una distribución binomial. Esto ya es una distribución un poco más compleja. Y sin embargo está mal por lo siguiente. Se llama un modelo sin diferencias individuales. Este modelo trata a todos los estudiantes como igual. O sea, todos tienen el mismo proceso inicial, lo cual sabemos que no es cierto. Pero nuevamente, para fines prácticos, eso es lo que hacemos. Entonces, nosotros tenemos estos 2 parámetros que ya vimos que cuantifican. Esta alfa es el decaimiento de la información. La beta es básicamente ese estado base. Y después tenemos que si lo pueden ver con doble, porque nosotros estamos hablando de que este es de tipo determinístico, ¿sale? Nosotros tenemos que se inyecta a partir del tiempo, depende del tiempo, ¿sale? Y depende de esta cuestión de los éxitos y además el número de ensayos. Aquí estos cuadritos representan a las personas y este representa al tiempo. Entonces, como este está dentro del tiempo, es una combinación entre los 2 factores, el tiempo y la persona que lo está memorizando. Entonces, son las 2 cosas. Entonces, tenemos que inyectarle cuáles creemos que sean las más adecuadas. Entonces, el modelo es este. Ya no es un modelo tan simple. El modelo dice lo siguiente, que nosotros hacemos unas cadenas de for, en las cuales tomamos del 1 al número de lo del tiempo, al número de personas, y decimos que las Ks son binomiales, igual que sus predicciones, pero lo importante acá es para estas alfa y beta, que las tomamos como betas, o sea, otra vez como cuestiones uniformes. Claro, les repito, podemos modificarlo, no quiere decir que así va a ser, lo podemos modificar. Y esta teta, si ustedes pueden darse cuenta, está la expresión de la exponencial ahí. O sea, yo le inyecto el modelo al... Cuando se toma el uniforme, es decir, la beta 1.1, usualmente es para comparar con estudios de tipo preconcista. Sí, porque nosotros lo que tenemos, y bueno, la gente lo que ha tratado de hacer ahora es precisamente tratar de replicar todo lo anterior. Entonces, tratar de replicarlo y se han dado cuenta que no sale.
O sea, es muy interesante, es malo, eso es muy negativo, o sea, porque es un problema grave. Entonces, sí, efectivamente, lo que tratamos de hacer es tratar de decir, sale eso. Trato de asemejarlo un poquito como cuando hacemos en física de partículas un nuevo modelo. Y decimos, bueno, primero tiene que reproducir lo que hace el modelo estándar. Entonces, me imagino que es un análogo como ese estilo, o sea, primero lo que sale. Oye, pero si tienes un modelo y tienes datos, no es sencillamente ajustar datos a los parámetros del modelo. Claro, claro, lo que nosotros tratamos de hacer, bueno, lo que se trata de hacer, me incluyen todos, pero bueno, lo que se trata de hacer es hacer un modelo que te pueda predecir. O sea, más allá de explicar y ajustar, que te pueda predecir si tú no conoces los datos. Si ajustas, ya después predices. Sí, pero el problema es que no siempre ajusta bien. O sea, el problema de los tradicional, cuando tú haces tu regresión lineal, por ejemplo, el problema es que el mundo no es lineal. El problema es que el mundo no se mueve de manera lineal. Es el más sencillo de hacer, pero el mundo no es lineal. Eso no va a ser una regresión lineal, pero es una regresión. O sea, Sí, y puede ser de algún otro tipo, logística, no sé qué sé yo. Pero nuevamente, el problema de el ajuste clásico es que los métodos de comprobación pensando en otra situación contextual, en otro lugar, no se han podido reproducir. O sea, independientemente de la predicción, no lo han podido reproducir. O sea, si yo ya cambio de contexto, no debería haber un cambio. Y sin embargo, los hay. a ver, y de, También otra cosa es de que si tú quieres solo hacer ajustar, lo puedes hacer, por ejemplo, por mínimos cuadrados, lo clásico. Claro. Ya no puedes hacer predicción y pronóstico. No lo puedes hacer porque no tienes una distribución implícita ahí desde el punto de vista estocástico. bueno, si puedes hacer, nosotros hacemos eso. Entonces, tú determinas los parámetros mediante algún método de ajuste. Esa es la predicción determinista. Sí, exactamente. Sí. Pero no desde el punto de Ahí vista está. estocástico, eso ya no, Sí. ya no funciona. Es que Yo los datos veo de la- eso no tienen ruido, ¿no? ¿Perdón? Que tienen el ruido de la aleatoriedad de lo que está. Sí, en el siguiente ejemplo lo voy a también mostrar cómo se va a ver esto, porque también le damos una distribución previa. También vemos qué distribución previa va a tener el ruido. Y eso se cuantifica. Ahorita voy a mostrar en el siguiente ejemplo también. Y ya que habla de ruido, eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno está haciendo inferencias desde el punto de vista determinista, agarras, tomas tu curva, la ajustas y listo, ya está. Con eso tú predices. Pero no estás considerando la parte Sí, claro. que es el ruido. Sí. Pero al final lo que estás haciendo no es un proceso de ajuste con restricciones estadísticas sobre los datos. Yo no lo vería así, no, yo no lo vería así, porque en realidad nuevamente lo que se está tratando de ver, y por eso es una actualización constante, o sea, cuando uno tiene esto, es lo que decíamos hace rato, o sea, el resultado que está acá va a servir para actualizarlo, o sea, en realidad esto no se queda como tal, sino que va actualizándose, porque vayas lo que te dices, no es este el resultado, sino esto es lo más probable que sea el resultado. Los procesos de identificación así son, se van actualizando, Sí. iterativos. Pero lo que veo, la gran diferencia entre no considerar el comportamiento estadístico, alguna información que tengas a priori sobre el comportamiento estadístico de los datos, es que sencillamente ajustas con información, con restricciones, con restricciones sobre el ajuste. Las restricciones sobre el ajuste pueden ser de muchos tipos. Sí, sí, sí. Si las restricciones son de que lo que estás ajustando satisface un modelo diferencial, tienes un problema de control. Si lo que estás ajustando no tienes un modelo, pero tienes información estadística sobre él, Sí, claro. tienes restricciones estadísticas. ¿Qué otra cosa diferente de eso hay? Eso es lo que no me doy cuenta, de qué es lo diferente de esto que te estoy diciendo. Porque no se me ocurre que tú, si propones un modelo en el que tienes que ajustar datos, o si tienes la información de cómo se comportan, pues la metes como restricción, Sí, sí, sí. una restricción cualitativa del, Claro, claro. y ahí resuelves el problema con esa restricción. Y claro que con esa restricción tienes que ir ajustando en cada Claro, paso claro. del logro. Sí, sí, sí. Pero qué diferente de eso hay en esto, porque no me doy cuenta. Eso es lo que siempre Sí, sí, sí. me ha... Bueno,
la diferencia básicamente, bueno, a lo mejor no es en su totalidad, pero bueno, aquí no hacemos una repetición como en el caso frecuentista, o sea, no es una repetición, porque probablemente ni siquiera tengamos la posibilidad de repetirlo. O sea, lo que hace aquí es una especie de simulación, o sea, es una simulación, porque incluso se toman métodos de tipo Monte Carlo, por eso se llama box, porque es inferencia bayesiana usando muestreo de Gibbs. Entonces, lo que hace es iteraciones, iteraciones, iteraciones para arrojar el resultado. Entonces, eso es lo que hace, esa es la diferencia técnica del asunto. Bueno, de los distintos enfoques. Sí, claro. Pero la verdad es que yo creo que la diferencia está en que aquí en el método estadístico, a final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer es estimar el parámetro del modelo Sí. que está metido en el ruido. Sí, claro, claro. Una vez que ya está estimado ese error, ese parámetro, pues entonces ya procedemos a usar la predicción o pronóstico como es usual. Sí. La única diferencia, yo Por eso creo, te es ayuda a ver la confiabilidad del pronóstico. así. Sí, que en este caso se llama la credibilidad. Sí, o sea, es una palabra distinta. De hecho, es distinto, tiene un significado muy diferente el intervalo de credibilidad al intervalo de confiabilidad. Aunque a final de cuentas, si te das cuenta, estadísticamente, tanto el frecuencista como el bayesiano, a final de cuentas quieren estimar parámetros. Sí, es estimación de parámetros, claro, por supuesto, es estimación de parámetros siempre, Y a ¿no? veces, Claro. efectivamente, muchos defienden la parte bayesiana porque es una cuestión ya desarrollada en forma axiomática matemática. Sí. Y si uno se desarrolló en una facultad como la nuestra, pues seguramente le iremos al bayesiano, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Pero, la parte frecuentista sigue por arriba del bayesiano. ¿Sí? Claro. No, y definitivamente Bayes surgió antes. Bayes surgió antes que, o sea, lo que se hizo fue antes, pero bueno, tomó mucho más fuerza después con Fisher y demás, la parte frecuentista. Pero es muy, muy interesante. Bueno, estos nada más son los resultados del alfa y la beta. Lo que se esperaría ver si fueran independientes entre ellas es solamente un punto en medio. Pero en realidad se ve que hay puntos allá. De hecho, es más alta esta distribución cuando es más alta alfa y más alta beta. Entonces, lo que nos lleva a esta predicción es esto. No se alcanza a ver, pero son los sujetos 1, 2, 3 y 4. Ahí pueden ver inmediatamente que está mal el ajuste. En la diapositiva anterior, Sí. el abajo que tenemos, ¿qué nos representa eso? Este es alfa. Este es el prior de alfa. Sí, sí, ese es el de alfa, ese es el de beta. Y esta es la conjunta. Sale. Si fueran independientes, nada más veríamos uno en el centro de el pico de cada uno de ellos. Pero no, vemos que está regado por todas partes. Incluso es más alto cuando alfa es más grande y cuando beta es más grande. Sí, entonces ahí es importante eso. Les digo, no es un modelo que ajusta bien, lo pueden ustedes ver. No, esta sería la media. Y bueno, aquí no toca los puntos de la media. Aquí tampoco, bueno, hace algo así. ¿Sale? Pero bueno, nuevamente, ¿por qué? Porque a partir de que los individuos no son diferentes. ¿Sale? O sea, es un modelo demasiado de juguete, el cual simplemente para ilustrar. Pero lo que es interesante es esto, la predicción para el sujeto 4. O sea, el sujeto 4 no teníamos datos. Y lo que veríamos es que esto pasaría en el decaimiento de sus recuerdos, de su memoria. ¿Sale? Incluso sin tenerlo. Esa es la predicción para el sujeto 4. Entonces, este es obviamente, yo creo que estamos todavía empezando a caminar sobre métodos distintos en las ciencias cognitivas, particularmente en psicología. Hemos estado muy basados en métodos totalmente clásicos. La gente sigue publicando mucho esto de P menor de 0.05 y sigue siendo algo muy fuerte. De hecho, todavía hay congresos que se llaman así. Hay un congreso que se llama P menor de 0.05. O sea, ya empezó a haber congresos de inferencia bayesiana, pero todavía sigue mucho esa tradición, ¿no? Bueno, hay algunos otros modelos. Este es un modelo de Weibull, por eso les decía que Weibull se ocupa. Es un modelo de tiempos de reacción para reconocimiento de palabras. Entonces, lo que le hacen es ponerle al participante de palabras y el cuál es el tiempo que tarda en reconocerlo. Este es el modelo. Estos son todos los parámetros que entran para una distribución. Bueno, algunos son, por ejemplo, estos son betas. Y por ahí hay algunos que son de tipo gamma. Pero estos parámetros que están acá son de tipo Weibull. Cuando te refieres a esto como modelo, ¿qué hace? Me refiero a algo similar a lo que hacemos acá. O sea, es este modelo. Sí, pero aquí si tienes un modelo explícito del comportamiento, estás suponiendo que está decreciendo exponencialmente. Sí, En el otro caso, sí, también lo hay. También están. Sí. No traigo ahorita la ecuación porque sí, es claro, está establecido. al final, o sea, si tienes
Sí. El modelo para mí propiamente no es solo el esquemita, sino lo Sí, 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 claro, no, sí, está la ecuación. tienes que tenerlo. Sí. De alguna manera por algún conocimiento previo. Sí, porque se inyecta en el programa. Sí, lo tenemos que tener. Sí, no traje la ecuación, este es otro, nada más es un proceso de disociación. Son modelos más complejos que se han estado explorando. Yo el que quiero mostrar que tengo... Que pueden ser no solo modelos empíricos, sino modelos... Claro. Sí, claro, por supuesto. Este es un ejemplo que decidí tomar por la cuestión de también esta parte de incorporar algo más de electroencefalograma. Este es un ejemplo que me pareció muy bonito. Es con respecto a un estudio del sueño. Entonces aquí lo que estudian es esta parte de la interrupción del sueño por la respiración y los problemas asociados a hipertensión y problemas cardiovasculares. Entonces aquí lo que hacen es ver el espectro delta, que es básicamente el que se da en el electro en las cuestiones de sueño, cuando no está dormido. Entonces aquí lo que querían ver es este espectro delta en electroencefalogramas. Y bueno, aquí nada más explico, es el que tiene que ver con la baja frecuencia de los disparos de las neuronas en la cuestión de cuando está en sueño. De hecho, esta base de datos tiene interrupciones porque es cuando la persona está despierta. Entonces, ¿Es baja frecuencia del disparo neuronal? Sí. No, claro, no. En la delta, no me traje... Puede ser que el disparo neuronal no sea tan de baja frecuencia, pero sea amortigua. Su amplitud es grande, pero su frecuencia es baja. Sí. ¿Se muestra eso? Sí, en el delta. A nivel neuronal. Sí, la amplitud es grande, pero la frecuencia es baja. Incluso cuando uno vea alto en la parte de la señal, es porque es bajo en delta, en la cuestión del sueño. Cuando se despierta la persona, baja delta. Sí, no, porque como todos estos ritmos son ritmos de actividad masiva, sí, no a nivel neuronal, claro. Que capta el electro. Entonces, este es un modelo muy simple. El modelo es este. Es el modelo, donde esta W lo que representa es la fracción delta que se va a observar. Esta X es la fracción real, ahí tenemos la media, y ahí está el ruido. Ahí está esa parte del ruido. Entonces, esta de acá surge de este proceso en la que tenemos esta matriz de covarianza. Entonces, sacan los eigenvalores de esta matriz para obtener quiénes son estos X, quiénes son esos W. Esta es la forma que va a tener. Se hace una transformación de esta forma hacia el estimado de la media. Y estos son los que quedan con los eigenvalores de la matriz de covarianza. Entonces, lo que nosotros tenemos que introducirle al programa es estos de acá y el error, qué tipo de distribución prior tiene. Entonces, lo que se supone acá, este es un ejemplo otra vez muy simple, es que estos tienen una distribución normal, ¿sale? Y el error tiene una distribución normal. Claro, nuevamente repito, aparte el modelo es muy simple, o sea, es un modelo demasiado simple, pero es para ilustrar. Entonces, nuevamente, tenemos que ver qué tienen. El modelo se mete y, por ejemplo, se puede hacer, estas son se hicieron 4 cadenas de Monte Carlo para ver el parámetro, por ejemplo, lambda 1. Pero lo interesante aquí era poder encontrar la predicción en las deltas. Entonces, estas son 4 sujetos en las horas de la primera hora de sueño. Eso se analizó para 500 participantes. Si gustan, también les puedo mandar el código, ahí lo tengo Esto lo hice en R. O sea, es que R lo comunica muy rápido con Winbox. Entonces, esta es la primera hora de sueño para 500 pacientes. Estos son 4 de ellos. Y este es lo que ustedes pueden ver en color gris, es el intervalo de credibilidad. Los puntitos son los datos y la curva que calcula el programa, el Winbox. Eso es lo que hace Winbox para el delta. Y aquí vemos que la fracción sube, y obviamente cuando el sueño es más profundo. Cuando despierta hay datos perdidos. O sea, cuando despierta el participante no hay datos en esa zona. Entonces, me pareció el ejemplo interesante de lo que se puede hacer, de lo que se puede modificar. Esto le llaman análisis de componentes principales funcional. El análisis de componentes principales es básicamente un análisis dimensional, de reducción dimensional, muy parecido a análisis factorial. Entonces, en ese sentido funcional, porque nos permite además poder establecer con valles esta parte de la reducción dimensional.
cuando nosotros hacemos reducción dimensional clásica es un poquito complejo porque es muy dependiente del ojo del investigador. O sea, vas viendo cuáles son las dimensiones que se formaron y lo vas etiquetando. Entonces, no quiere decir que con Bayes no haya problemas, pero no es ese el problema. Oye, una pregunta, ¿hay otros métodos de los sistemas dinámicos? Ahora se me ha olvidado el nombre, estaba pensando y se me ha olvidado, siempre se me olvida. Pero hay un teorema muy famoso de reducción dimensional en sistemas dinámicos. No, eso es otra cosa. No, un teorema de sistemas dinámicos para reducción dimensional cuando no tiene exactamente modelos específicos de la dinámica. Eso se llama, bueno, eso es una cosa que se utiliza mucho con métodos de la inteligencia artificial para extraer conclusiones. Sí. Al ratito te digo cómo se llama, pero ¿has oído hablar algo de eso? Sí, de hecho, bueno, ahí hay una situación muy interesante con inteligencia artificial y lo que es más básicamente aprendizaje automático, porque se han tratado de hacer muchos algoritmos de aprendizaje automático para este tipo de cuestiones. El problema es que incluso en neurociencias, se está haciendo mucha cuestión de causalidad a partir de los resultados y eso es un error muy grave. O sea, se está cayendo en decir, mira, salió esto, entonces es causal. Creo que estamos, yo me imagino que era un momento como en la física cuando empezó a haber un montón de laboratorios, detectores y demás, y había datos y datos y datos, y era tratar de explicarlos rápidamente. Creo que estamos ahorita cayendo en eso de que está ese error. Por eso con las neurociencias, que es algún caso interesante, fui a un debate el día miércoles, ahí en filosofía, sobre las neurociencias, porque ahora es algo que está como ahí muy platicado. Porque desgraciadamente hay una gente que tomó neurocoaching, neuromarketing, quién sabe qué, o sea, le pusieron neuro algo antes y entonces empieza a vender algo. El problema es que otra vez, vemos una imagen del cerebro iluminada en secciones y tenemos que tener mucho cuidado en qué significa cada cosa. Entonces ahí estamos en una situación delicada, o sea, tenemos una capacidad tecnológica importante, pero necesitamos tener cuidado en la interpretación. O sea, ahí es una situación. Sí. Sí, entonces rápidamente les comento de este software que les puede ser interesante a ustedes. Es Python, la librería es facilísima de instalar, o sea, es MNE. Incluso descarga una de las bases de datos para que empieces a jugar con los ejemplos y son 1.6 gigas más o menos de datos. Entonces digo, sí, es un ratito se tarda, pero bueno, depende del cómputo. Se llama MNE, es para visualizaciones de electroencefalogramas y magnetoencefalografía. Entonces hace cosas muy interesantes y hace con algoritmos de machine learning, por eso les digo que ya esto de aprendizaje automático está ahí metido. Es una librería de Python, les digo, bastante fácil de instalar. Les muestro rápidamente qué se puede hacer. Se pueden hacer este tipo de cosas con este programa. Aquí ver esta parte del electroencefalograma, son con 59 canales. Te permite hacer estos mapas. De hecho, bueno, les digo, con mi nena yo lo veo porque está el mapa y no está homogéneo. En la zona donde les mostré que está la mancha del quiste, en esa zona no se ve la actividad cuando se ve el mapa del electroencefalograma. Y es bastante interesante hacer el contraste. Esos también son de los mismos datos, cómo se ven los mapas. Podemos ver este es de una prueba auditiva, cuando se fue del oído derecho. Entonces se ve cuando bajan ciertas de las señales que están acá y se pueden hacer todos estos mapas en este programita. Claro, obviamente, ¿no? O sea, obviamente necesitamos los datos, pero los inyectas aquí. Ya vi el teorema de Takens. Ok. ¿Se has oído hablar de a lo mejor lo he visto. Eso es algo, lo interesante de esto es que hay toda una teoría completamente justificada alrededor de la teoría de Takens. Ha sido muy poco utilizada porque para estas cosas de seleccionar variables principales y cosas de ese tipo se utilizan más métodos estadísticos que esto. Okay. Pero esto es una teoría muy poderosa. Sí, es que el análisis de reducción dimensional es lo que iba a hablar la persona que venía después. Ok. Perfecto. Bueno, este es este programita y bueno, rápidamente para los que no gusten de usar Winbox, a mí realmente me gusta más Python. Yo como que ya me acostumbré a trabajar en Python, entonces yo prefería una librería de Python. PyMS3 es la librería. Miren, les muestro más o menos el código de las cajitas que les mostré, ¿se acuerdan? Las sencillas, que el círculo y las dos cajas en color oscuro. Este es el programa. ¿Qué usa? Usa el PyMS3, NumPy, Pandas, Matplotlib para graficar
y Seaborn, que también tiene que ver con el análisis de datos. Y lo que hacemos es generar un arreglo. Y posteriormente, aquí si pueden ver teta, le había dado en esa ocasión que fuera beta. Entonces era una beta y le decimos que es 1,1, pues básicamente el uniforme. La X, es la binomial, ¿sale? Y luego hacemos que haga el trazo. Aquí no recuerdo si me muestra el tiempo. Sí, bueno, esto lo hizo en muy poco tiempo. Fueron 2 cadenas, nada más le pedí 2 cadenas. Y el resultado de esa teta, que les repito es un volado, ese era un volado, ese es el resultado, es alrededor de 0.5, que es lo que hubiéramos esperado, ¿no? O sea, en una moneda esperaríamos que diera 0.5. La línea naranja y la línea azul lo que se diferencian es en la cadena. Es una cadena y la otra cadena. Si tuviéramos más cadenas, veríamos más líneas. ¿Sale? Ahí vemos cómo va haciendo la convergencia, ¿ok? Hacia el valor de 0.5. Y eso es que se puede hacer en Python. Entonces, ya no necesariamente hacerlo en Winbox, sino también está la opción de la librería de Python. Es un libro del año 2013, entonces la gente de Python inmediatamente se puso a trabajar y ya ven que en GitHub pues, te encuentras todo, entonces ahí está la librería. Me costó trabajo porque tenía un problema con Theano, entonces nada más hay que actualizarlo a la última versión y ya, lo jala. Y bueno, el otro es este, que es JAX, que así como era Box, que era el Bayesian Inference Gibbs Sample, aquí ese es Just Another Gibbs Sample, o sea, por eso se llama JAX, ¿no? O sea, es otra vez, tiene la misma idea. De hecho, la forma de escritura del modelo es extremadamente parecido. Entonces, bueno, son algunas opciones que les dejo por ahí. Y también, bueno, le voy a dejar la presentación para que puedan ver. Estas son referencias que yo considero son interesantes. Esta última es la del análisis con EEG. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte.